Asuna de Cadalas estación de servicio irán espacio consurtidor que, consuer, tenianten steromostrador don comprar 4 cosa de consumo ultra rapido capricosa pranza, tabaco, bebida fria, chicle, caramelo o chocolatina, oyan contramo tambien fruta, yogur hasta pienso para mascota pointant la gasoline rayano para mo solo para echar combustible, abs, tambien repostamo otra cosa pan, la cena dis dia o comida para el perro, en apna uno a Noel negocio del gran consumos a desarrollado de manera importante en esto espacio, tanto en los urbano como en los de cartera, hasta el punto de que mucho parechan centro docio. Illustra Luis Levasque Guillen, socio de consultoria de Deloitte. El sector ha sido capaz de adaptar sus instalaciones, modernisant de l'asiación de la más amigable, ha tratado de convertir sus puntos de venta en lugar agradable don acudir solo o en familiar, por motivo de negocio o de turismo, y satisface las nuevas necesidades de los usuarios. Señala el especialista, José Antonio Lat, socio de estrategia de la consultora KPMG España, coincide en esta transformación, puis por sus propias características, la gasolinera y en formato de conveniencia claro. Este tipo de tiendas son las que están a mano, tienen amplitud d'horarios y dan facilidad de compra. La incorporación, o ampliación, de la tienda a los espacios de reposta y tiene todo el sentido, puis de una venta casi sin costes adicional. El mismo señor que te cobra la gasolina te vende los productos, explica la que Matizac en alguna estación de servicio estas ventas en tienda incluso son más relevantes en términos de margen que las de combustible. Según datos de la consultora Kantar World Panel, il y a 48% de consumidores que compra alimentation en las gasolineras, un tomac en el año anterior. A date de septiembre de 2017, realizamos de media un acte de compra en estas superficies. Historiquement la tienda de la estación de servicio nació como un complemento a la venta de carburant, teniendo básicamente accesorios para coche. Iran tienda física y socias y vendiendo poco más que tabaco y prensa, recuerda las gasolineras en España han sido un canal prioritario para determinados fabricantes como los de bebida, especialmente para las energéticas, o de categoría de impulsor como chicle, chocolatina, snack, Ana de María José Lechuga, de la consultora Ipsos. Hoy estas tiendas son mucho más sofisticadas y completas y, según la experta, ya no se utilizan solo para las compras de capricho en el momento de repostaje, sino que se está convirtiendo en el canal de conveniencia por excelencia, debido a sus amplios horarios y a que estas tiendas ya no están solo en las carreteras, sino en el centro de la ciudad o en zonas que se empiezan a urbanizar y donde suponen el punto de venta más cercano. Actualmente ya hay más de 8.500 gasolineras con supermercados, según datos de Deloitte. Para la de KPMG, esta tendencia hacia la conveniencia se da en todos los mercados avanzados. Buscamos sitios donde comprar cerca y cómodo, aunque no compra a precio bajo y eso hizo que durante la crisis cayeron las ventas en este tipo de superficie. El consumidor lo que quiere hacer comprar pequeña en tienda cercana donde puede adquirir a cualquier hora los productos de primera necesidad. Coincide Lechuga, en país como Islandia. Por ejemplo, los puntos de venta de alimentación son sobre todo gasolinera. En Estados Unidos hay supermercados con estación de servicio incorporadas y no al revés. Este modelo se ha trasladado a España, donde ya se vende alimentación en toda parte, incluso en las farmacias o en los kioscos. Apunta Lat. En las gasolineras vemos productos de bajo costo por unidad, que no implican ni compromiso de compra ni son de dépensa. Por ejemplo, podemos comprar ensalada empaquetada, pero no papel higiénico. Un modelo de conveniencia que se desarrolla como tal, en las zonas donde hay unos supermercados de barrios impulsama y donde se hay una oferta de establecimiento, crecimiento, en el influente del sector. Apuntant en las grandes vías de algunas zonas concretas estas estaciones son incluso un escaparate turístico donde se venden productos locales, dulces o bebidas típicas de la región. José Antonio Latre insiste en que las gasolineras se están convirtiendo en espacios que van a la con zonas de hostelería de servicio, donde puede comer, lavar el coche.
comprar un souvenir o incluso recoger un paquete. Esta posibilidad ya factible gracias a la reciente alianza entre Amazon y Repsol para que se puedan recoger los pedidos del gigante del comercio electrónico en las estaciones de la energética. En este cruce de caminos entre de petroleras y cadena de supermercado estoy por que las primeras necesitan tener esas categorías de la cesta cotidiana de la compra. Ya no solo chicle o caramelo y una precio accesible, según les sugar. Se trata de una alianza natural, puel distribuido conoce mejor cómo funciona el negocio de la alimentación y puede lograr una ventaja competitiva que la petrolera, d'Islat. En este esquema, Carrefour tiene alianza con Cepsa para vender alimentación en sus estaciones de servicio y Repsol acaba de firmar un acuerdo con el Corte Inglés para llevar la marca Supercore Stop Ego a una 500 estaciones de servicio de la energética. Ruski BP tiene un sistema de colaboración similar. En España hay 11.200 estaciones de servicio con una gran diversidad en cuanto al tamaño y la ubicación. Matiza Lat. Y esta heterogeneidad se traslada también a sus supermercados adheridos. Por eso, no vendrá igual la que se ubica en el centro de la ciudad. Vende más que la que está en una cartera comarcal. Hay una correlación entre la venta de combustible y la de la tienda, d'Islat. La llamada superurbana situada en el centro de la ciudad y con acceso a pie fácil. Son que las más se pueden asimilar a un supermercado, puis la compra en tienda, y no el repostaje, y es el destino final. Este tipo de espacio céntrico incluye hasta servicio de panadería y repostería o de fresco. Se son profesionalizados los servicios. Las tiendas ya no son espacios de la petrolera sino que funcionan como negocio de distribución, de manera independiente, explican fuente del sector. Con la restauración ocurre lo mismo. No todas las gasolineras pueden tener un supermercado, igual que los servicios de restauración se rendent y prend en función de la ubicación. Dais el experto de KPMG. En cartera podremos, por ejemplo, comer de mesa y mantel mientras en la zona urbana encontraremos como mucho una zona de snacking.